Buenas tardes. Después de tan maravillosas intervenciones que se han sucedido en las últimas horas, retratando el estado actual de la situación del imperio, la propaganda y sus consecuencias, pues vamos ahora a entrar a hablar sobre cómo la propaganda no solamente le ha dado la vuelta a la imagen histórica del imperio, sino que también la propaganda ha servido para cambiar completamente la imagen bélica y para ocultar las grandes derrotas y crear grandes victorias donde no las hubo. Vamos a hablar en concreto, vamos a hablar de dos victorias españolas. Vamos a hablar por un lado de la victoria de 1589 y la victoria en La Coruña y Lisboa y la victoria de 1807 en Buenos Aires. Vamos a hacerlo muy deprisa porque no hay tiempo para más. Lo que hemos estudiado en el cole, una cosa que seguramente nos molestó bastante, es la idea de que los españoles fuimos derrotados por Inglaterra en el episodio de la Invencible, y eso significó el hundimiento del imperio y el nacimiento del imperio inglés. Nada más disparatado que eso. Si nos vamos a los datos concretos, podremos decir que la Gran Armada, llamada Toro Pasado por Inglaterra, por Barclay y después magnificado en Italia como con el apelativo de Invencible, esta flota llamada Invencible en realidad era un convoy de transporte de tropas, escoltado por 20 galeones. De los 20 galeones, 17 volvieron a sus puertos. Estos galeones estaban recién construidos y eran los mejores barcos del mundo. Eran barcos que habían nacido a partir de la estancia de Felipe II en 1580 en Lisboa. Eran barcos que reunían toda la ingeniería naval ibérica en un solo modelo. En realidad, la Gran Armada no es derrotada en el canal, sino que intacta se pasa de largo el punto de encuentro con Farnesio y, como sabemos, sube hacia el norte, tiene que circunvalar las Islas Británicas porque las urcas no pueden navegar contra el viento. Los ingleses no pueden ya seguir a la flota después del desgaste salvaje que han sufrido en Gravelinas. Según espías de Felipe II, pueden elevarse hasta 1.500 los muertos. Sabemos que el número de barcos que volvió a aparecer en escena son docenas de barcos menos. No conocemos las pérdidas inglesas hasta ahora, no sabemos si fueron mayores o menores que las de la Gran Armada. Lo que sí sabemos es que el día 12 de agosto los ingleses ya no pueden seguir a la Gran Armada y aproan a sus puertos. Isabel, horrorizada, ordena que todos los hombres de todos los barcos que han tenido que cejar en el empeño de seguir a la Gran Armada no se desmovilicen. Y así va a ocurrir una cosa que tenemos que decir clara. Mientras la Gran Armada circunvala las Islas Británicas, se producen hasta 28 naufragios, la pérdida de, pues en total, contando todas las pérdidas, no llegan a 11.000 hombres, los ingleses sufren por una epidemia que se desata en los barcos con tripulaciones hacinadas por la orden de Isabel de no desmovilizarse, orden absurda, porque los barcos no estaban en condiciones para ir a por los españoles, pues un número similar de ingleses ya mueren ese verano. Mientras se producen los naufragios del Invencible, un número similar de hombres mueren apestados en los puertos de Rochester, de Dover, ante la indiferencia absoluta de Isabel. Pero lo que sí supieron los ingleses es que la flota española había regresado y por eso Isabel quiere atacar a España antes de que se repare y por eso va a lanzar la contraarmada. Como no existe la Royal Navy, pues como no existe una flota que se pueda enfrentar a España, lo que hace Isabel es encargar a Drake y Norris el apresto de una gigantesca flota de barcos privados, casi todos dedicados a la piratería. El 29 de abril de 1589 zarpa de Plymouth una flota con 180 barcos, 27.667 hombres y no se alistaron más en las 2 semanas que transcurrieron desde este último recuento hasta que largan trapo. Una flota, por lo tanto, más grande que el Invencible tanto en barcos como en hombres. Esta flota tiene 3 objetivos fundamentales. Uno,
ir a Santander y destruir a la flota española en reparación. Para eso la fletó Isabel. 2, interceptar. Bueno, 2, ir a Portugal. Llevaban a un primo de Felipe II, a don Antonio, conquistar Lisboa, secesionar Portugal de España, como tercer objetivo, tomar las Azores y sustituir a los españoles en las rutas oceánicas. Lo que quería la contraarmada era sustituir a los españoles en el imperio. Lo que quería la contraarmada fue el primer intento serio de Inglaterra de quedarse con el imperio. Pero esta flota no pudo deshacerse de su carácter pirático, puesto que la inmensa mayoría de los barcos solo eran armadores privados dedicados a la piratería en aquella época. Así la flota, increíblemente, no fue a Santander. Ahí los estábamos esperando los españoles y preparados. Tampoco pudo ir a Lisboa directamente porque era saltarse demasiado a la torera a las órdenes de Isabel y decidieron como escala intermedia parar en La Coruña. No puedo contar lo que pasó. Es una historia absolutamente épica. Lo que puedo decir a modo telegráfico es que, sí, La Coruña es una ciudad muy pequeña, pero ahí recalaron 650 soldados viejos, de los soldados viejos que venían en la infantería de la Gran Armada, puesto que estas eran las medidas de prevención que había tomado Felipe II y el marqués de Cerralbo, gobernador de Galicia. Lo que podemos decir es que esta tropa de casi 28.000 hombres cae contra una ciudad de 4.000 habitantes. En el último momento, vamos a ir muy deprisa, en el último momento, después de 2 semanas de desgaste, escaramuzas y ataques, los ingleses lanzan su ofensiva definitiva. Para eso, lo que habían hecho era minar las murallas de La Coruña y lo que pretendían era un ataque simultáneo al cubo minado, que en ese momento se estaría derrumbando, y a otra brecha abierta por el batir convergente de la artillería durante días seguidos. El 14 de mayo de 1589, esta enorme flota, una fecha que deberíamos de estudiar en el bachillerato, lanza su ataque contra La Coruña. Una de las características de los españoles, aparte de muchas que hemos visto, pues era la defensa de lo suyo a toda ultranza, el carácter épico que ha presidido la historia de España por encima de las decisiones gubernamentales. Estas decisiones gubernamentales convierten a España pues probablemente en el mayor logro de la historia de la humanidad. Pero también es cierto que la épica de los ciudadanos entra en juego. En fin, en resumidas cuentas, cuando todos los hombres, cuando un porcentaje ya muy elevado de hombres estaban muertos o heridos, las mujeres que no habían sido contabilizadas para la lucha entran con un cuerpo estratégico de reserva, enorme cuerpo estratégico de reserva, porque eran la mitad de la población, entran en combate a muerte. Esto pasará a la historia como el episodio de María Pita, pero la verdad es que las mujeres convirtieron en un cuerpo estratégico de reserva que descalabró al inglés utilizando las piedras intramuros de las casas que les habían sobrado para el apuntalamiento de las murallas que permitió que el cubo minado volase hacia el lado inglés. Esto es uno de los episodios más sorprendentes de la historia de la guerra, porque en realidad son repelidos en último instante por las mujeres que entran en combate a muerte. Piensen ustedes que una madre con sus hijos pequeños llorando a pocos metros intramuros y si está luchando por ellos, se convierte en una fuerza de la naturaleza. Se convierte en una fuerza de la naturaleza porque va a muerte, y siempre que vas a muerte, las posibilidades de matar están ahí. Vale, los ingleses fracasan en La Coruña, pierden alrededor de 4.000 hombres entre muertos y heridos, y sobre todo han sido repelidos de una ciudad de 4.000 habitantes, lo cual es absolutamente sorprendente, y tienen que irse por una de 100.000. Ya la desmoralización cunde en la tropa, ya no se atreven a seguir el plan inicial de un ataque frontal por mar, aprovechando viento y marea. Ante este ataque por mar a Lisboa hubiese caído, puesto que el frente de la barra marítima de Lisboa ya no tenía la cerca fernandina, ya se había vertido sobre el mar, no tenía defensa Lisboa ante un ataque masivo por mar. Las defensas, San Julián, Caparica, la Torre de Belén, como dice Alonso de Bazán, el hermano del recientemente fallecido Álvaro, no había posibilidad de defensa. Pero desmoralizados
en Galicia no se atreven a lanzar este ataque. Norris se pelea con Drake, Norris desembarca 12.000 hombres en Cascais, emprende una marcha terrestre hacia Lisboa. Pero ¿cuál es el problema que tienen aquí los ingleses? Si en La Coruña había 650 soldados viejos de infantería española, en Lisboa hay 5.000. Podemos empezar a inferir lo que le pasaron a los ingleses. Roger Williams, uno de los que iban en la expedición, después escribirá el breve discurso de guerra donde se rinde hasta la infantería española y dice que la única manera de combatir a ese ejército, muy superior al resto de los ejércitos que ha visto nunca, es imitarla. Pero no les dieron tiempo a imitarla en ese momento. La estrategia española en Lisboa fue una estrategia virtuosa. Parte de las fuerzas estuvieron extramuros haciendo táctica de tierra quemada, desconectando la flota de Drake que fondea en Cascais con el ejército de Norris que baja desde Peniche, y el 1 de junio, cuando ya llegan a Lisboa, van a empezar las operaciones a gran escala. El 1 de junio sufren una encamisada, una operación comando del ejército español tan famosa en el siglo XVI que existía la palabra camisado en inglés, de la misma manera que aún hoy existe la palabra guerrilla, palabra española en todos los idiomas. En el siglo XVI la palabra camisado le ocurría lo mismo. Sufren una encamisada, se hacen pasar la infantería española en este ataque comando nocturno en el cual los soldados se ponían una camisa encima de sus petos para no matarse entre sí. Sufren una encamisada los ingleses, tienen que contar centenares de muertos y empieza a cambiar el equilibrio de fuerzas en Lisboa. El 3 de junio, otra fecha que deberían de estudiar nuestros escolares, el archiduque Alberto, futuro rey de Bélgica, en aquel momento virrey de Portugal, o virrey de Bélgica si queremos, decide lanzar un ataque contra el inglés con 1.100 soldados escogidos. Este ataque se desencadena por 3 frentes distintos y sí que ahora han recibido la orden los soldados españoles de penetrar aunque haya pérdida de gente. ¿Cuál es el resultado final de este ataque? Pues es roto el acuartelamiento inglés en Lisboa, 6 trincheras son superadas, el regimiento del coronel Brett es aniquilado, el propio coronel muere rodeado de sus capitanes. Es entonces cuando se produce el punto de inflexión de la contraarmada. Los ingleses ya a partir de este momento no tienen ningún otro objetivo, sino escapar con vida, lo que no van a conseguir. El 4 de junio entierran a Brett, a sus capitanes, y esa misma noche intentan escapar subrepticiamente de Lisboa, dejando hogueras encendidas para engañar a los españoles e intentando escaquearse como un ladrón de manzanas, pero los centinelas españoles, las galeras, los descubren y empiezan a atacarlos. Primero las galeras desde el mar los echan tierra adentro, y tierra adentro los destacamentos extramuros, Sancho Bravo, Gaspar de Alarcón, soldados de élite, arcabuceros a caballo, pues pican la retaguardia y capturan 2 banderas. Nosotros tenemos 2 banderas de la contraarmada capturadas en combate, nada parecido tienen los ingleses de la Invencible, banderas que fueron expuestas en la Catedral de Sigüenza. Sancho Bravo era sobrino nieto del doncel de Sigüenza. Si han visitado la maravillosa catedral y han estado en la capilla del doncel, sabrán a qué estatua me refiero, una de las más bellas jamás esculpidas. Estas banderas estuvieron siglos en esa catedral, después sobrevivieron milagrosamente al minucioso, al sistemático saqueo de las tropas constitucionalistas francesas, por llamarlas de alguna manera, y hoy han sido restauradas y lucen en la Catedral de Sigüenza. Banderas de un valor inaudito porque son banderas inglesas del siglo XVI, cosa que en Inglaterra no puede haber por el clima tan húmedo. Una vez que los restos del ejército inglés consiguen refugiarse en Cascais al abrigo de la tropa de Drake, entonces son ya rodeados por los españoles, es el mundo al revés, llega el adelantado de Castilla, Martín de Padilla, con 6 galeras para ser utilizadas a modo de brulotes, de barcos incendiarios, lo mismo que había ocurrido 10 meses antes en el canal. Drake
ordena zarpar sin vientos propicios, se produce una calmachicha frente a Setúbal, las galeras de Alonso de Bazán, las galeras de Padilla salen a por el inglés y hunden entre 9 y 11 barcos, produciendo la dispersión de la flota. La contraarmada, al intentar irse a Inglaterra, tiene esta derrota naval. Pero de esa manera que la Gran Armada le costó un montón irse hacia el norte desde Lisboa. De hecho, ya no hubo más expediciones desde Lisboa hacia el norte, un problema de vientos marinos. También tuvo problema la flota inglesa para ir hacia el norte. No tenían comida, intentaron conseguirla a través de moler cereales que habían capturado de alguna urca. Los españoles, con muy mala intención, rompimos todos los molinos de los alrededores. A los ingleses desencadenó una tremenda enfermedad, un tifus exantemático, una enfermedad de cámaras, así se llamaba en el siglo XVI, una diarrea mortal. Y lo único que podían comer eran gachas, con lo cual la catástrofe fue absoluta. Muchos barcos ingleses se perdieron al quedarse sin hombres como barcos a la deriva y no se volvió a saber de ellos. Otros se prestaron unos a otros, tripulación, para tener el mínimo de hombres para la gobernabilidad de los navíos. De los 180 barcos que zarparon de Plymouth, vuelven a Inglaterra 102. Las matemáticas no fallan. Estas cifras duplican las pérdidas de la Gran Armada, aunque los barcos ingleses eran más pequeños. De los 27.667 hombres, según el recuento de abril, de estos se presentan a la paga 3.722. Esto convierte a la contraarmada en la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra, que duplica con creces las pérdidas de la Invencible. Esto que suena a literatura fantástica, no lo es. La literatura fantástica es la historia tal como la encontramos en los libros. De hecho, ha sido aceptadas. Estas cifras están siendo aceptadas en Inglaterra. De hecho, este libro Contraarmada ha sido publicado como English Armada, The British Naval Disaster in English History, ha sido publicado en Inglaterra, ha tenido eco incluso en los grandes medios como la BBC que me entrevistó en Coruña, Times, que también me entrevistó y hicieron un reportaje amplio en el propio periódico inglés. Porque los ingleses no tenían ni idea de su historia. Es extraordinario el hecho de que como esta propaganda intensa que ha convertido, o sea, que ha hecho desaparecer del mapa la imagen del Imperio Español y la ha sustituido por algo absolutamente heterogéneo a él, no tiene nada que ver. Es como si dijeses que el problema que tiene Francia es un país que está muy bien, solo tiene dos problemas, que no sabe hacer quesos y que no sabe hacer vinos. Si dices esto de Francia, sería algo parecido a la leyenda negra, o sea, totalmente descabellado. Vale, esto conlleva que Inglaterra no conozca su historia, que los profesores de historia ingleses tampoco la conozcan. La propaganda está en un estado tan avanzado, ha pasado tanto tiempo de propaganda, que el conocimiento histórico ha desaparecido. Es fascinante. Los ingleses no conocen su historia. Es por eso porque este libro ha podido ser publicado en inglés. Bueno, esta victoria no solamente es un hecho puntual, sino que cambia nuestra interpretación de esta época. Evidentemente España gana fundamentalmente esa guerra y sigue imperando. Sufrirá vaivenes en el siglo XVII hasta que se recupera en el siglo XVIII. El Imperio Español tiene dos grandes apogeos, de 1580 a 1640, con la Unión Ibérica, y después el último tercio del siglo XVIII y al principio del siglo XIX, cuando su extensión abarca casi toda América, del Mississippi hacia el oeste, todo Alaska, el Pacífico, etc. Vale. Por tanto, la derrota de la contraarmada permite explicar el imperio, porque si no el imperio parece como si nos hubiese tocado en la tómbola. No, o los ingleses han creado, la propaganda británica ha creado la idea de que los ingleses no intentaron conquistar el imperio. Es una mentira, lo intentaron con todas sus fuerzas y no lo consiguieron. No, bueno, al final sí.
pero lo consiguieron de otra manera. Bien, entonces vamos a dejar la victoria de 1589 como uno de los hitos militares del imperio. Es una victoria especialmente valiosa porque al final la consigue la población civil levantada en armas y muy específicamente las mujeres. Quede pues la victoria española de la contraarmada como ejemplo paradigmático de cómo la propaganda, cómo la leyenda negra, no solo es capaz de poner en negativo los méritos españoles y convertirlos en sus defectos, sino que también es capaz de ocultar hechos históricos de gran envergadura, como por ejemplo ocultar la contraarmada o magnificar ad infinitum a la invencible. Por tanto, la propaganda vale para cambiar la imagen general y también para cambiar hechos puntuales. Y me gustaría hoy hablar de otra gran victoria española, también con unos tintes épicos irrepetibles y también de unas consecuencias enormes, porque si de la misma manera que la contraarmada permitió el blindaje de América hasta el 19, la victoria española de 1807 en Buenos Aires permite la existencia actual de la hispanidad. Estamos hoy reunidos porque se ha conservado, hemos tenido unas pérdidas territoriales enormes, más o menos se ha perdido la mitad del terreno que ocupó un día el Imperio Español, pero ha quedado la otra mitad. Han quedado 12 millones de kilómetros cuadrados, aún hay un continuo territorial desde la Patagonia hasta Tijuana, aún hay una masa de población en un continuo territorial que sigue siendo un sujeto histórico en potencia. Es por eso por lo que la propaganda cada vez es más fuerte. La propaganda es totalmente imprescindible para mantener neutralizada a la hispanidad. Y vemos que está increciendo la propaganda. Y esta propaganda nos impide ver lo que pasó en 1807. Vamos a hablar un poquito de qué ocurre en este momento. Muchas gracias, Alberto. En 1805, Gran Bretaña toma la ciudad del Cabo a Holanda, que era un satélite de Napoleón, y desde allí a Popham y a Beresford se les ocurre lanzar un ataque no autorizado contra Buenos Aires porque habían recibido la noticia de que había 1 millón de pesos de plata a punto de ser enviados a España. Lanzan con 1.600 hombres, número ridículo de hombres, un ataque contra Buenos Aires. Estos regimientos incluyen el 29 regimiento de Highlanders, el regimiento más prestigioso ya del ejército británico, aunque creado muy pocos años antes. Y este ataque nos pone sobre la mesa la debilidad extrema que tenía el aparato administrativo y burocrático español. De hecho, el virrey Sobremonte huye a Córdoba, capital de emergencia en caso de que Buenos Aires fuera tomada, e inhibe la resistencia armada. Este momento es el primer campanazo del fin del imperio. Es la primera vez en la historia del imperio en la cual un virrey huye ante un ataque a un puerto. Esta huida tiene un efecto devastador porque es la población de Buenos Aires la que se da cuenta que tiene que repeler al inglés y se da cuenta de que la autoridad virreinal se ha hundido. El nuevo virrey va a ser Santiago de Liniers, pero Santiago de Liniers jamás va a tener ni de lejos la autoridad que tenía el huido Sobremonte. La población de Buenos Aires empieza a tener un protagonismo absoluto. Y, bueno, resumidamente, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se toma la ciudad, los porteños empiezan a diseñar planes para recuperarla.
Liniers pasa a Montevideo a organizar el contraataque desde la banda oriental. Martín de Pueyrredón, un destacado comerciante de Buenos Aires, reúne las milicias y 42 días después, en julio, se lanza el ataque para la recuperación de Buenos Aires. Consigue Liniers desembarcar y cruzar desde Colonia de Sacramento, cruzar el Río de la Plata. Los hombres, los vecinos van yendo hacia Buenos Aires. Todos los vecinos, esto es muy característico de España. Una de las cosas características de España es el carácter épico de su población y la dignidad intrínseca de la población española. Porque la población española, ante un ataque, ante lo que considera suyo, se defiende. Otras poblaciones huyen, como se demostró en las diferentes reacciones que tuvo La Coruña y Plymouth ante amenazas parecidas, o como se vio en Buenos Aires. Una vez que Liniers y Pueyrredón se van a por la fortaleza, se van a por la Plaza Mayor, se van a por donde están los ingleses, toda la ciudad viene a ayudarlos. Los chavales se pelean por ver quién lleva los cañones. Hay que parar a la población para que no se vaya por ellos a pecho descubierto. Y al final son acorralados hasta que quedan enclaustrados en la fortaleza, y allí ocurrirá uno de los hechos de armas más extraordinarios de la historia que yo he visto nunca, porque entonces toda la población de Buenos Aires se va a los pies de la fortaleza, en la cual están los ingleses. Podían haber sido disparados a bocajarro, pero les daba igual ya. Lo único que querían era que se fuesen de ahí, y los iban a pasar a cuchillo a todos, les daba igual. El inglés, sabiendo lo que está pasando, iza la bandera de Parlamento, pero eso no calma a los porteños, sino que piden a gritos que se ice la bandera española. No tienen ninguna bandera española porque las han mandado como trofeos de guerra a Inglaterra. Por cierto, Buenos Aires está lleno de banderas inglesas. Pero bueno, hasta el final consiguen una bandera española, la izan y así salvan su vida los ingleses. ¿Pero qué ocurre aquí? En el momento en que se toma Buenos Aires, Beresford manda noticia a Londres de que envíen más hombres porque por fin ha empezado la conquista inglesa o británica de Hispanoamérica. Este era un plan antiquísimo, este era un plan que se remonta a principios del siglo XVIII. Era el plan Mayland: atacar Buenos Aires, atacar Santiago de Chile, unirse y subir. Y este es el plan que quieren poner en marcha. Hoy, si con 1.600 hombres tomamos Buenos Aires, estos pan comido, a por ellos. Entonces, ¿qué ocurre? En el momento en que llegan las noticias a Inglaterra de la toma de Buenos Aires, ya en el primer momento salen 2.200 hombres que llegan en octubre para asegurar Buenos Aires, hombres al mando del coronel Ballhaus, pero cuando llegan ya está reconquistada Buenos Aires. Van a por Montevideo con la flota de Popham, son rechazados en Montevideo, se van a Maldonado, toman Maldonado y esperan allí. Desde Londres, por fin, zarpa la flota que va a acabar con el imperio. Zarpa Samuel Audmuty con 3.800 hombres para asegurar Buenos Aires. Zarpa el coronel Crawford con 4.700 hombres para tomar Santiago de Chile, pasando por el mar de Oces, por el que después Drake cambió como pasaje de Drake. ¿Y qué ocurre? Cuando están todos navegando, llega la noticia de que Buenos Aires ha sido reconquistada. Entonces se envía un aviso rápido a Crawford para que ya no vaya a Santiago de Chile, sino que todo el ataque se concentre sobre el Río de la Plata. Vamos a empezar por ahí a comernos la manzana. Y así van arribando, primero Ballhaus, después Audmuty, llega Audmuty
al Plata, Autmuti con Badhouse y la flota de Popan consiguen tomar Montevideo, una plaza fuerte estratégica para la defensa del Río de la Plata. El 3 de febrero, después de una heroica resistencia, cae Montevideo. Ya solo hay que esperar a que llegue Craufurd para acabar con el Plata, acabar con el imperio. Empezar por ahí a acabar con el imperio. Lo que ocurre es que Craufurd se retrasa, hasta el 15 de junio no fondean el Plata. Ya cuando empieza el invierno austral, la flota zarpa de Montevideo, atraviesa el Plata y desembarca muy al sur de Buenos Aires. Y aquí vamos a ver qué es lo que pasó, porque fue una cadena de errores garrafales la que llevó a esta victoria española. Lo primero que hace el general en jefe, el comandante de este ejército, Wylock, es desembarcar muy lejos de Buenos Aires por miedo a la reacción española. Desembarcar muy lejos va a someter a la tropa británica en su marcha hacia el norte a Buenos Aires a un desgaste excesivo, pierden cañones, pierden incluso mantas, llegan agotados a Buenos Aires. Y encontramos al inglés en el Riachuelo, con Buenos Aires ya al norte y a punto de acabar con el imperio. ¿Qué ha ocurrido del lado español? Del lado español, una vez que se consuma la reconquista, Liniers y todos saben que el siguiente ataque inglés va a ser mucho peor. Y Liniers también sabe que no puede esperar refuerzos desde España. Entonces hace un llamamiento a la forja de un ejército de vecinos. Una vez que hace un llamamiento muy bonito, todo esto lo recojo en un librito sobre las invasiones inglesas, en el que se recogen estos llamados que nos remiten a esa manera de ser españoles en aquella época. En fin, ¿qué ocurre? Que la cola para alistarse casi llega hasta Chile. No queda nadie que no quiera alistarse. Liniers lo hace muy bien porque lo que hace es convocar a los habitantes de Buenos Aires según las regiones de origen. Un día que vengan los andaluces, otro los gallegos, otro que vengan los castellanos, otro que vengan los vascos, otros días vendrán los nacidos allí, etc. Entonces se forjan los regimientos del Plata. Cada uno de ellos quiere tener una vestimenta y una actuación mejor que la otra, mejor que los otros. Estos regimientos, cada uno con sus uniformes diferenciados, en los cuales, para la equipación, los que tenían dinero equiparon a los que no lo tenían. Estos regimientos empiezan a hacer instrucción militar, movimientos de línea y, sobre todo, prácticas de tiro. Habían conseguido fusilería, toda la fusilería de Beresford, capturado con armas y bagajes, se suma a la fusilería bonaerense, y aparte es que afluyen hombres, armas y caudales de toda América hacia Buenos Aires para defenderse. Por ejemplo, de Santiago de Chile zarpan 4 toneladas de pólvora que atraviesan los Andes aprovechando el verano. Cuando Wylock llega a las puertas de Buenos Aires, hay 7.000 vecinos convertidos en un ejército entrenado a las órdenes de Liniers. Liniers sale con su ejército a enfrentarse al inglés con la intención de pararlo en el Riachuelo. Lo paras ahí, no puede cruzar el río, a ver cómo vas a Buenos Aires. Pero son españoles, aquellos 7.000 héroes son españoles. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan al Riachuelo no les va bien pararse en el Riachuelo a esperar a los ingleses, cruzan el Riachuelo y forman en orden de batalla desafiando a aquel ejército inglés, estos 7.000. El ejército inglés en ese momento tenía 9.000 hombres, 9.000 soldados profesionales con armas, bagajes, etc. Estos 9.000, ante este espectáculo de los españoles retando esa batalla, no se atreven y se van a meter río arriba. Aquel ejército tenía
el ala izquierda, 2 batallones de patricios, la guardia, el cuerpo de la marina, el cuerpo central del ejército era el tercio de gallegos, el tercio de andaluces y el tercio de pardos y morenos, porque los pardos y morenos, es decir, los mulatos, los negros, los mestizos, estaban tan interesados en repeler al inglés como cualquier otro habitante. En el ala izquierda encontramos los montañeses, encontramos otro tercio de patricios, de tal manera que, y el tercio de los castellanos. Encontramos también el tercio de los vascos, los vizcaínos, los cántabros, los montañeses. Cada región de España con su regimiento, a ver quién lo hace mejor. Y también el gran regimiento de patricios, que era casi un 20% del ejército. Estos consiguen que el inglés no se atreva, y río arriba, intenta flanquear Riachuelo, río arriba, y atacar Buenos Aires desde el interior. Liniers lanza a su caballería. De estos 7.000 hombres, 1.200 estaban montados a caballo, pero su caballería es repelida por el ejército inglés con cargas escalonadas de artillería, de fusilería, bayoneta, y al final nos encontramos con que el ejército español está fuera de Buenos Aires cuando el inglés pueda atacar desde el interior. Pero el comandante inglés, Whitelock, era un militar de salón característico del ejército británico. Este comandante inglés era hijo bastardo del rey Jorge III. Y se pierde llegando a Buenos Aires. Va a hacer un rodeo y se pierde y está 2 días perdidos. Es por eso por lo que Buenos Aires no cae el 2 de julio. El 2 de julio llega el ejército español a marchas forzadas a Buenos Aires y esa noche se inicia la defensa de Buenos Aires. Santiago de Liniers, Pedro Antonio de Cerviño, que era un ingeniero que había sido destacado en el Plata para hacer toda la topografía de Buenos Aires, diseñan sobre la marcha un plan de defensa. Nosotros tenemos que saber que Buenos Aires, a diferencia de Montevideo, no tiene murallas por una razón muy importante. Montevideo se hace como una plaza fuerte, estratégica para defender la entrada del Plata. Pero Buenos Aires no. Buenos Aires no tiene murallas porque está diseñada para crecer demasiado. Sería absurdo ponerle murallas si se iba a verter fuera. De hecho, la creación del Virreinato de la Plata responde a la necesidad de potenciar demográficamente Buenos Aires para defenderse de un ataque inglés. Lo que ocurre, porque en la segunda mitad del siglo XVIII Buenos Aires multiplica su población. Buenos Aires, por otro lado, tiene una estructura cuadrangular, simétrica, perfecta. ¿Para qué? Es una estructura militar. En un cuadrángulo, la artillería tiene todo su alcance. Es fácil defender una estructura cuadrangular. Por eso Buenos Aires tiene esa estructura cuadrangular. La estructura cuadrangular deja unas cuadras que cada cuadrángulo urbanizado era un castillo. Como las descripciones inglesas no dejan lugar a dudas, con rejas en las ventanas, con puertas que solo de un cañonazo podías abrir y con azoteas interconectadas y con parapeto. ¿Qué es lo que hace Liniers y Pedro Antonio de Cerviño? Diseñan un plan magistral que consiste en lo siguiente: vamos a defender el reducto central de la fortaleza al modo clásico, hasta con trincheras y foso. Los ingleses se creen que ahí está el ejército español, pero en realidad solo una pequeña parte del ejército español se dedica a defender la fortaleza, la Recoba, la Plaza Mayor y el Cabildo. El resto del ejército, la mayor parte del ejército, subrepticiamente, y de un modo absolutamente minucioso, sabemos dónde estuvo cada compañía de cada regimiento, se aposta en las terrazas haciendo un cuadrángulo mayor.
y absolutamente invisible. De tal manera que los ingleses, en la madrugada del 5 de julio de 1807, cuando lanzan su ataque por 14 calles paralelas de Buenos Aires, son conscientes de la defensa española en el anillo central. No tienen ni idea de lo que los tiene reservado. No tienen ni idea de cómo es el segundo anillo defensivo. El segundo anillo defensivo está diseñado para ponerse en acción solo para exterminar, no para repeler. El segundo anillo defensivo no va a empezar a disparar cuando vea un inglés. No, va a empezar a disparar cuando estén dentro. Y lo van a hacer de un modo fulminante y aprovechando el efecto sorpresa. De tal manera, cuando entra lo mejor de aquel ejército, que después los supervivientes van a venir a España, a la Guerra de Independencia, Pac, Beresford, etc., cuando entran no encuentran ninguna resistencia, solo silencio. Van pensando, ¡uy, qué bien, estamos llegando a la fortaleza! Rodeamos la fortaleza, que ese era su plan, y los dejamos aislados, la de resistencia. Y sin darse cuenta, están entrando en el segundo anillo perimetral. Las órdenes son estrictas. Su cumplimiento fue exacto. A una orden, cuando estuvieron las compañías dentro, todos a una se asomaron a las azoteas de las terrazas y los acribillaron. Las descripciones que han hecho los militares ingleses, recogidas en el libro, son apabullantes, porque las compañías cayeron en cuestión de segundos. Se tiznó de sangre en cuestión de segundos las calles de Buenos Aires, calles que tanto asombraron a los soldados por su lujo. Entonces empezaron a perder hombres a una velocidad increíble y buscaron desesperadamente el refugio. Las compañías que habían entrado en el segundo perímetro invisible. Los españoles, muy listos, lo que habían dejado eran las iglesias sin ninguna protección. Las iglesias parecían el lugar ideal, o los grandes edificios como la Casa de la Virreina, para refugiarse, pero era al revés. Las iglesias eran cebos. En concreto, en la iglesia de Santo Domingo, aún podemos ver, qué ganas de ir tengo a Buenos Aires, pero sé que aún podemos ver los cañonazos, los restos de los cañonazos. Pues las iglesias, se refugiaron en las iglesias. La Brigada Ligera, Pac, Crawford, se refugian en Santo Domingo, otros se refugian en otras, en la Casa de la Virreina. El Regimiento 88 se refugia, una mitad del Regimiento 88 se refugia en la Casa de la Virreina. Son acribillados de tal manera que, según las descripciones, por los caños de la casa bajaba sangre. Aún hubo problemas después y aún tuvo que ir un exorcista a la Casa de la Virreina por los lamentos británicos que se oían después. La cantidad de gente que murió en muy poco tiempo allí. Pero, en realidad, lo que ocurre en el convento de Santo Domingo es realmente emocionante, porque ahí estaba la flor del ejército británico. No podían ni concebir que la muchedumbre sudamericana se enfrentase a ellos. Cuando Crawford, con toda su flema, decide retirarse a la residencia, o sea, hacia el sur, donde sí que se habían hecho fuertes algunas columnas inglesas, ya no tiene tiempo. Ya no tiene tiempo porque las fuerzas que hicieron caer al Regimiento 88 rodean por la espalda Santo Domingo. Cuando Crawford decide, con 2000 hombres, salir de Santo Domingo, al salir, nada más salir, caen en una lluvia de fusilería de expertos tiradores. De hecho, las fuentes inglesas inciden en la destreza de estos tiradores. De tal manera que lo mejor del ejército inglés queda atrapado en el convento de Santo Domingo. La fortaleza tira por elevación al campanario. Las fuerzas españolas que habían acabado con el Regimiento 88 se van por el sur a Santo Domingo y no tiene escapatoria Crawford. Matan, sí, algunos emisarios que van a pedir la paz. Bernardo Pampillo será el que se atreva al final a entrar
y le dice a Craufurd que se rinda. Craufurd le dice, uy, tú, ya lo veremos, en una hora te contesto. Bernardo Pampillo, le responde, contéstame ahora porque si no, yo no respondo, te va a caer encima Santo Domingo, no va a quedar nadie. Y Craufurd se rinde. Increíblemente, Craufurd se rinde se rinde con armas y bagajes, de tal manera que el 5 de julio de 1807, al mediodía, Craufurd está prisionero en la fortaleza, han caído 2.800 británicos prisioneros o muertos, más de 400 muertos, 2.400 prisioneros, entre ellos Craufurd, que casi juegan, no como rehenes, pero sí como cautivos. En este momento, Liniers quiere redactar una capitulación en la cual se le diga al inglés que se vaya de Buenos Aires, pero el grandísimo Tomás de Álzaga, alcalde de Buenos Aires, una figura que debería ser más reconocida en Argentina, desde luego, insiste vehementemente a Liniers de que no solo hay que pedir la evacuación de Buenos Aires, hay que pedir la evacuación de Montevideo. Liniers le dice, pero ¿cómo vamos a pedir la evacuación de Montevideo? Tú sabes, había 30.000 británicos. En El Plata había 30.000 británicos, contando los más de 100 barcos mercantes que ya habían llegado. Había más de 200 barcos. ¿Cómo vamos a pedir la evacuación de Montevideo? Nada hace que el inglés se vaya de Montevideo. Pero Álzaga insiste y le dice a Liniers, mira, si no lo aceptan, quitamos esta cláusula de la capitulación. Liniers al final acepta, invita a cenar a todos los oficiales ingleses, que no eran pocos, y le presenta a Craufurd las condiciones de rendición. Craufurd hablaba francés, Liniers era francés de origen. Y Craufurd acepta. De todas las firmas de paz que yo conozco entre España e Inglaterra, esta es la más favorable de la historia a España. Bueno, el hecho de que Craufurd acepta no significa que Whitelock vaya a aceptar, pero Craufurd acepta. Ahora el asunto es llevarle la noticia a Whitelock, que está en Miserere, tierra adentro, en Buenos Aires, al este de Buenos Aires. O sea, al este no, en el este de la ciudad, la pequeñita ciudad. Bueno, no nada que ver con lo de ahora. Pero no son capaces de hacerle llegar la noticia a Whitelock porque todo ya está tomado por las fuerzas españolas. El segundo que se entera es Samuel Auchmuty, que está en el Retiro, aún en manos inglesas. Samuel Auchmuty también acepta la rendición. Y más tarde llegan las noticias al comandante inglés, Whitelock, que se enerva pensando en cómo va a rendirse a los españoles. Pero es que Whitelock no era un militar profesional, sino un militar de salón. Los militares profesionales sí que quieren rendirse. De esta manera se firma esa capitulación, según la cual los ingleses deben abandonar el Plata en unos días, Buenos Aires en unos días, y en 2 meses no puede quedar un británico en el Río de la Plata. Y aparte tienen que rehacer las defensas de Montevideo. Montevideo, que ya era una ciudad inglesa, Montevideo, que ya tenía un ejército, la Estrella del Sur, un periódico bilingüe. Montevideo, que ya se había convertido en la cabeza de puente de la irreversible penetración británica en el Plata. Inglaterra firma esta capitulación y se van habiendo sufrido una de las más humillantes derrotas de la historia de Gran Bretaña. De hecho, The Times va a calificarla como la mayor catástrofe que ha sufrido Inglaterra desde la independencia de los Estados Unidos, que no es poca cosa. De este modo, va a sobrevivir el imperio. Las pérdidas territoriales
¿Fueron enormes? ¿Hemos perdido muchos millones de kilómetros cuadrados? Sí, pero hemos conservado otros. Esta conservación de los otros solo se produce por estas victorias en las cuales el pueblo sustituye a la clase política. ¿Qué es el destino de España? Tener un pueblo desproporcionadamente más valioso que su clase política. Casi es como si hubiese una relación inversamente proporcional. Cuanto más grande es el pueblo, más miserable es la clase política. Sí, en este momento la burocratización borbónica ha llegado a extremos bastante alarmantes. La desatención de la administración del Estado y la milicia ha llegado a un punto importante. En todo caso, el inglés vuelve a Inglaterra y esta vez ya con verdaderas ganas prepara la tercera invasión. Y esta tercera invasión, lista para zarpar en el 1808, no hubiese caído en los errores de la invasión de 1807. Estaba condenada. No sé si estaba condenado el Plata, pero probablemente, a no ser que hubiesen afluido fuerzas del virreinato, fuerzas de Lima. Pero va a producirse la tercera salvación de España. ¿Y esta quién la hace? El alcalde de Móstoles. ¿Qué es lo que va a hacer el alcalde de Móstoles? Sabemos muy bien lo que pasa el 2 de mayo en Madrid. Sabemos que se llevaban al último infante, que se nos llevan al infante, se monta la Marimorena. Y sabemos que el pueblo español, más allá de la clase política, dice que no, que ni constitución ni sin constitución, no, por aquí no pasamos. El alcalde de Móstoles le declara la guerra a Napoleón y en un efecto dominó le declaran la guerra a Napoleón todos y cada uno de los españoles. Además, cada uno por su cuenta. Esto no hay un ejército que lo resista, porque Napoleón se va a enfrentar a una guerra total. Pero tiene un efecto insospechado en América. ¿Cuál es el efecto que tiene en América? Que llegan cuando está a punto de zarpar la flota con Wellington, la flota con ya todo el ejército inglés a por el Plata, llega la noticia de que en España alguien se ha levantado contra Napoleón. Napoleón verdaderamente era el pánico de Inglaterra, tenía la fuerza demográfica y casi militar, sobre todo si se unían las dos flotas española y francesa, verdaderamente para consumar una invasión de Gran Bretaña. Por cierto, estuvo a punto de ocurrir. Si el mando lo hubiese tenido España, hubiese ocurrido. Y entonces deciden, creo que es un error, creo que es un gran error en la historia de Inglaterra, deciden ayudar a España en vez de irse a por el Plata, aprovechando que España estaba ocupada. Y efectivamente, esta flota se desvía a la península y empieza y se suma a las fuerzas de resistencia españolas. Va a hacer mucho daño, en fin. Podríamos hablar mucho del papel que jugaron los ingleses en la guerra de la independencia, los británicos, pero sabemos que lo que quisieron fue desgastar al francés fuera de casa y también sabemos que el rastro de destrucción que dejaron nuestros aliados no fue inferior al que dejaron los franceses. Pero en todo caso, se salva el Plata, se inicia la guerra de independencia y el Plata se salva. Aún hoy en Argentina se habla español, hoy en Uruguay se habla español, precisamente por esto. ¿Pero qué ocurre? Porque no se puede hablar de las invasiones inglesas sin hablar de lo que ocurre inmediatamente después. Inglaterra pasa al plan A, o el plan B, en este caso el plan B. Inglaterra llevaba un siglo barajando planes para conquistar el Imperio Español y en general el plan A era el plan Maitland,
el plan que intentaron en 1807 y al final le salió tan mal, pero el propio Plan Maitland, el plan para la invasión británica de América, incluía la posibilidad de o conquistarlos por la fuerza de las armas y, si eso es imposible, intrigar para la independencia. Y esto fue lo que hicieron. Esto fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue fichar a militares españoles de la guerra, en la guerra de la independencia, a San Martín, a Simón Bolívar, y los imbuyeron de ideas relacionadas con el liberalismo, de ideas relacionadas con la superación del antiguo régimen, de ideas absolutamente valiosas. De España estaba caminando hacia ese sitio, ¿no? Al sitio de la superación de la monarquía absoluta. Bueno, en fin, los imbuyeron de esas ideas para convertirlos, de un modo más o menos consciente, por parte de ellos, en agentes ingleses para llevar el plan Maitland, no para la conquista, porque había sido rechazado, sino para la fragmentación, lo llevaron a la práctica. Bueno, y así como sabemos, zarpa en la fragata Canning, San Martín, Alvear, hijo del gran Alvear, el de la fragata Mercedes, llegan a Buenos Aires y llegan a Buenos Aires y con la flota británica fondeada en la bahía, en la Rada, en el río de la Plata, comienzan las intrigas. Comienzan las intrigas que sí que van a triunfar. De tal manera que los revolucionarios van a generar, estos revolucionarios liberales, libertadores, emancipadores, vamos a aceptar su buena voluntad. Venga, lo aceptamos. Cayeron en la trampa. Cayeron en la trampa. En realidad, en el Plata y en el Imperio no había la necesidad de independizarse. Y esto lo dice Carlos Roberts, el autor que ha dedicado más tiempo a hablar sobre las invasiones inglesas, el que aún tiene un libro escrito hace 80 años, que es el libro de referencia aún a día de hoy. Carlos Roberts, un anglófilo, incluso Carlos Roberts, afirma que no había tensiones sociales para esta revolución, sino que fue una revolución inducida desde el exterior. Bueno, y entonces, sí, se produce la triste historia que va de 1810 a 1824, la triste historia de la penetración de estos militares, del éxito de estos militares españoles, San Martín, Bolívar, al servicio más o menos involuntario, no lo sé, de la causa inglesa, y ahora sí que triunfan. Lo que se desencadena en América es una guerra civil, lo sabemos todos, una guerra civil hasta cierto punto. También fue una guerra internacional, puesto que miles de soldados británicos y holandeses participaron en ella. Soldados, una vez acabadas las guerras napoleónicas, en masa fluyen a América. Fue una guerra, por un lado, entre los ejércitos realistas, nutridos de indios, entre comillas, nutridos de los habitantes, de los americanos. Y cuando digo indios estaba hablando en terminología del siglo XVIII, nutridos de españoles americanos indígenas, por un lado, y por el otro lado encontramos a este ejército revolucionario nutrido de levas forzosas y soldados extranjeros. De 1810 a 1824 se produce el derrumbamiento del imperio, y podemos decir que la ayuda que nosotros prestamos para la independencia de los Estados Unidos, que incluye la captura del mayor convoy naval de la historia por Luis de Córdoba, no es nada comparado con la victoria que tienen los británicos de 1810 a 1824, porque no solamente consiguen la independización del imperio, sino que consiguen crear un estado de opinión antiespañol. Por tanto, nosotros ahora estamos inmersos en
el resultado de una enorme derrota, la derrota de la propaganda que va de estos años a estos años y que ha ido increciendo hasta ahora, mientras nosotros seamos un sujeto histórico en potencia. Muchas gracias. Si alguien tiene una pregunta, estaré encantado de intentar responderla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo tengo una duda sobre Drake y la vuelta al mundo que dio, y si efectivamente dio la vuelta al mundo o todo es dentro de la leyenda negra, digamos, de la Pérfida al Lión, es un invento. Porque los tiempos no me cuadran tampoco las corrientes ni la derrota que siguió. Sí, buena pregunta, muchas gracias. Sí, Drake le dio la vuelta al mundo. Dio la vuelta al mundo siguiendo una derrota de cabotaje, pasó por el... Vamos a ver. Sí, Drake dio la vuelta al mundo con 2 pilotos españoles. Drake dio la vuelta al mundo llamando mapas españoles. Uno de los mapas españoles que llevaba fue después tuneado por el propio Drake, por decirlo así, y Drake se presenta como alguien que pasó por el paso de Drake. Drake ni siquiera pasó por el llamado disparatadamente paso de Drake, es decir, el paso que hay entre la Patagonia y la Antártida. No pasó por ahí, sino que pasó por el estrecho, pero en todo caso presentó al llegar a Inglaterra, se presentó como si hubiese pasado por ese paso. Ese paso había sido descubierto por Francisco de Oces en 1526 por la carabela San Lesmes. Ya se sabía que ahí estaba el acabamiento de la Tierra. Drake pasa por ese paso, después Horn pasará y lo llamará Paso de Horno, Cabo de Hornos, pero todo eso ya sabíamos que existía. En resumidas cuentas, sí, Drake dio la vuelta al mundo, pero con mapas españoles, con pilotos españoles y aparte llevando a la práctica una cartografía, una piratería cartográfica al usurpar nombres y descubrimientos que no eran suyos. Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia, súper extensa, vamos, para echar 4 horas. 2 preguntas. ¿Medina Sidonia realmente cometió algún error y la expedición de la Felicísima realmente podía haber triunfado? ¿O fue a lo mejor un fallo de Farnesio al no coger un puerto de gran calado? Es una pregunta. Y la otra... Es que no... Digo, vamos a ver, con respecto a la Felicísima y Grande Armada. Sí. ¿Realmente Medina Sidonia cometió algún error? Y si la Felicísima podía haber triunfado, o sea, se fuera a alcanzar los objetivos de la Armada Invencible. Esa es la primera pregunta, si hubo algún error. Y la segunda es, si fuera triunfado la contraarmada... ¿Si fuera? Triunfado. Sí, bueno, si hubiera triunfado la contraarmada, sí. El periodo de Crato en Portugal, ¿se podía haber acortado el imperio 200 años, acortar la vía marítima? Gracias. Buenísimas preguntas. Medina Sidonia no era un hombre de mar. Medina Sidonia no quiso, hizo todo lo que pudo para esquivar el encargo de Felipe II y no tuvo más posibilidad de hacerlo. Medina Sidonia mejoró las prestaciones de la Armada antes de salir de Lisboa. La pérdida de Álvaro de Bazán fue irreparable. Medina Sidonia no era Álvaro de Bazán, Medina Sidonia no era Recalde, no era Juan Martínez de Recalde. El propio Recalde le pidió a Felipe II la dirección de la Gran Armada, pero Felipe II prefirió darle la dirección a alguien que tuviese el mando aristocrático. El propio Medina Sidonia quería tener cerca a Recalde. Medina Sidonia lo hizo lo mejor que pudo. La gran pregunta es, Álvaro de Bazán, con los vientos que había cuando llegó a la altura de Plymouth, ¿lo hubiese atacado? Probablemente sí.
Probablemente Medina Sidonia no supo hasta qué punto el viento es importante para un marino. Por otro lado, Medina Sidonia llevaba unas instrucciones muy concretas, que no incluían atacar Plymouth. En todo caso, la isla de White era su segundo objetivo. El problema de la Felicísima Armada fue quedarse sin su comandante, pero la Felicísima Armada hizo un gran papel. El problema fue la complejidad de la operación anfibia y el hostigamiento inglés. La segunda pregunta, ¿cuál era? Si la contraarmada hubiese tenido éxito. Si la Armada hubiese tenido éxito, Hispanoamérica tal como la conocemos no existiría. La penetración inglesa hubiese sido furibunda en Brasil. La importancia de la... Sí. La pregunta es la trascendencia que tiene la contraarmada. Perdón. La pregunta es que como la contraarmada es un hecho tan desconocido, no somos conscientes de la importancia del fracaso de la contraarmada por parte inglesa, porque posiblemente, mi pregunta es, si fuera triunfado la contraarmada, posiblemente se fuera a cortar el imperio 200 años. Si hubiese triunfado la contraarmada, Inglaterra hubiese penetrado en América, pero hubiese penetrado en América a saco, sin límites, en el siglo XVI. Pero es muy difícil hacer estas especulaciones históricas. Es difícil porque España tenía muchos recursos. Pero sí, si hubiese triunfado la contraarmada, no existiría Hispanoamérica como la conocemos. La contraarmada es la primera gran derrota inglesa, de las grandes derrotas inglesas en su intento de quedarse con América. La contraarmada de 1589, Cartagena de Indias 1741 y Buenos Aires 1807 son las grandes, hay muchas más, pero las grandes victorias españolas contra grandes expediciones inglesas. Y cualquiera de las tres es imprescindible para entender la existencia actual de Hispanoamérica, del mundo hispánico. Pues un encanto oírte, Ricardo. ¿Tú quieres preguntar? Bueno, vamos. Marga. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la conferencia. Mira, yo quería hacer más que una pregunta, una reflexión en voz alta. Yo como española estoy orgullosa y qué más querría yo que todo fuera un pueblo como el que luchó en Argentina, como el que luchó contra los franceses y tal. Pero yo saco la conclusión que a lo largo de los siglos hemos sido un pueblo también de grandes traidores. Lo digo por San Martín, por Bolívar, por Bellido Dolfos. Somos también un pueblo que tiene grandes traidores y que en muchas etapas históricas se han formado debido a las traiciones. O sea, el devenir histórico de España es también la historia de grandes traidores. Pienso, no sé. Somos como María Pita, pero no somos como María Pita. Tenemos los gobernantes que quisimos tener, Fernando VII o ahora, o lo que sea. O sea, que tenemos en parte lo que nos merecemos y no somos... Ya está, solamente... Muchas gracias por esta intervención. Somos un pueblo valiente e ingenuo. Valiente, ingenuo. A veces no podemos concebir el maquiavelismo de otras naciones, no nos cabe en la cabeza. Pensar que San Martín era consciente de que estaba traicionando a España. Yo creo que San Martín, aparte de sus motivaciones de carácter personal, porque lo que le ofrecieron en Londres es convertirse en lo que es hoy, para muchos millones de personas, el libertador. Bueno, eso también puntúa. Pero en realidad yo creo que somos un pueblo ingenuo. En el tema de los traidores, la forma británica de imperar tiene mucho que ver con las intrigas y el intervencionismo en los gobiernos. Esta penetración intervencionista en los gobiernos que se produce con ya mucha fuerza en el siglo XVIII, con muchísima fuerza en el siglo XVIII. El siglo XVIII casi el embajador de Londres manda más que nadie.
Esto tiene que ver con la incapacidad de la clase dominante para blindarse ante esta forma británica de ejercer el poder mediante la intriga y la penetración. Esta forma, que ya vemos en el siglo XVIII y en el siglo XIX, está plenamente vigente hoy. Muchas gracias, Luis. Un fuerte aplauso para Luis.